Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Estamos con hoy una gran amiga y gran profesional, con la profesora María Eugenia Moraes Ramírez, profesora de creatividad y diseño industrial. Actualmente labora en la Universidad Católica Boliviana La Paz. Y atentos, lleve su papel, sus crayones, sus colores, porque siempre es una exposición de creatividad y de expansión de conciencia con María Eugenia. Buen día, buenas noches, no sé qué nos van diferido, pero muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Adelante, querida María Hola, Eugenia. bueno, hace casi 30 años que me dedico a dar clases en la universidad. Mi formación, como ha dicho Noemí, es diseño industrial. Por lo tanto, mi campo de acción es súper abierto, es como un gran abanico. Y como todos sabemos, en esta época todos tenemos como caminos múltiples. Y en esos caminos múltiples siempre llegan como luces de distintos colores y nos vienen impactos de distintas maneras. Y entonces en la universidad tenemos chicos que han pasado por el colegio donde los han instruido para que puedan cerrarse a un camino que se supone que está dirigido en una sola dirección. Y entonces han pasado por varios años que les han ido podando las alas. Y en algún momento a muchos de estos chicos les han no solamente podado, sino mutilado las alas. Y entonces a mí me ha tocado, siempre me tocan primeros semestres, ya en varias carreras, porque no he enseñado solamente en una carrera, sino en varias, y cada una de las carreras es como un reto diferente el poder adaptar todo lo que es el campo creativo hacia las distintas intenciones que tienen los chicos el rato que ellos escogen su carrera. Entonces, me han tocado desde áreas que se supone para todos son como creativas, entre lo que está arquitectura y diseño, como algunas que todo el mundo dice, no, es que eso no es creativo, como todo lo que es administración, economía, políticas, eh, eh, finanzas, finanzas internacionales y todo eso, que parece que fueran como bien disgregadas de lo que es la creatividad. Entonces, parte del reto como docente es ver por qué caminitos vamos llevando a esta gente para que puedan recuperar las plumas que les han quitado, las vayan poniendo en sus alas y puedan ir muchísimo más lejos, pero siempre desde una humanidad muy bien entendida. Entonces, esa es parte de lo que nos toca a los docentes hacer. Siempre es un reto, siempre da ese frío en la barriga, siempre es como parece que uno se fuera a meter en unas botas que son mucho más grandes que nuestros pies, pero el rato que ponemos los pies en las botas se encogen y se ponen como ciertos dioses griegos que les salen alas en las botas. Y entonces ahí es mucho más fácil el fluir. Me ha tocado dar clases también en algún momento en es como un espacio que tiene la Universidad Católica, que tiene que ver con el camino del catolicismo y el cristianismo, pero era como una chispita para que ellos pudieran ver otros caminos además. Entonces ahí esa materia se llamaba Vivir Jugando. Y entonces ahí podían inscribirse chicos de todas las carreras que hay en la universidad. Y me han tocado chicos desde derecho hasta administración de empresas, pasando por psicología, psicopedagogía, todas las carreras. Los únicos que estaban como vetados para entrar eran precisamente los que tenían clases conmigo, que era gente de comunicación y gente de diseño y arquitectura, que ellos no podían entrar porque ellos ya tenían clases conmigo. Entonces, en ese ámbito hemos hecho con que ellos pudieran descubrir esta es como una yemita que tienen dentro, que la tienen bien guardadita y entonces es como quitarle las cáscaras para que esa yema pueda brotar y se pueda hacer una planta y sea un árbol, que es su creatividad pura. Y entonces además es desde los primeros ejercicios que tienen que hacer en clases, era el comenzar a echar de lado todo lo que son prejuicios. Y el primer prejuicio es que la creatividad es solo en el arte. En realidad, el arte es la forma de vivir que tenemos.
No es que es una cosa separada de nosotros, es algo que lo tenemos dentro. En el momento en que nosotros nos levantamos y vemos la forma, abrimos los ojos y vemos la forma de salir de la cama, ya estamos practicando tanto la creatividad como el arte, porque cada uno de nosotros va a tener una forma de encarar el día y puede ser desde la alegría o puede ser desde otra emoción que no sea así como tan acogedora. De todas maneras, eso también va a lograr una reacción en nosotros. Estas reacciones podemos ver que sean desde lo más positivas posible. Y de eso consiste la creatividad. La creatividad tiene que ver con nuestros caminos en la vida y cómo es que nosotros vamos guiando estos caminos. Como docentes también hay una parte que es muy importante, que nosotros tenemos que buscar múltiples salidas para cada una de las propuestas que hacemos. Es más exigencia para nosotros, pero en muchos casos fluye. El rato que nosotros mismos hacemos el ejercicio que les pasamos a ellos de echar de lado todo lo que son prejuicios, para nosotros el camino se hace mucho más abierto y ya no tenemos espinas en el camino, sino que más bien tenemos ciertas piedritas que las vamos a ver como, esta piedra la puedo utilizar para esta otra cosa. Por ejemplo, esa piedrita me va a ayudar a que yo pueda construir mi castillo. Entonces, ese tipo de cosas van a hacer con que nosotros podamos encarar mucho más este reto que es el traer este mundo tan lleno de posibilidades a los demás. En todas las universidades, lo que sí hemos tenido siempre es que tenemos que programar tanto los contenidos como los productos. Y claro, la cosa que todavía no es como tan fluida, que es esto de poner notas. Pero lo de poner notas es como, es lo mismo que nos toca hacer en el día a día cuando nos toca salir en el auto y queremos ir, por ejemplo, a la montaña y tenemos que pasar por el tráfico de la ciudad, donde hay taxistas, donde hay gente de mal humor, donde hay el tipo que se te mete delante para ir a 1 por hora cuando tú estás con la cabeza mucho más lejos. Es parte de eso para poder llegar a la montaña. Es lo mismo. Nosotros vamos a tener una serie de productos y vamos a tener una serie de caminos logrados que van a cerrarse para pasar por el túnel del tráfico, que son las notas, para poder hacer que estos chicos puedan tener ese logro metido en su mochilita de la vida. Y entonces es parte, no hay que verlo así como tan, es que las notas, bueno, es parte. Es como somos seres multidimensionales que nos toca vivir en una tridimensión. Y al mismo tiempo de nuestra tridimensión estamos en 4 dimensiones, en 5 dimensiones, en 8 dimensiones. Estamos en todas al mismo tiempo y tenemos que regirnos para ciertas cosas, porque ahorita si nosotros dejamos de tomar agua o dejamos de respirar, nos morimos. O sea, es más o menos lo mismo, que tenemos ciertos caminos que hacer para poder lograr. Entonces, en esto del programar, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Lo primero que tenemos que tener en claro es no juzgar. Vamos a tener chicos que vienen con unos estímulos que nosotros no hemos tenido. Sin embargo, nosotros hemos tenido unos estímulos espectaculares que ellos no tenían y no tienen. Y que nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer para traducir esos estímulos en ellos. Por ejemplo, nosotros, mi generación del siglo pasado, hemos tenido árboles que nos subíamos, hemos tenido guerra de lombrices, hemos tenido cómo hacer pantanos en el jardín del abuelo, hemos tenido una interacción con lo que es la naturaleza mucho más cercana. Sabíamos que en ciertas épocas hay el árbol grande del jardín del abuelo que te va a dar ciertos frutos y que tienes que aprender a esperar a que estén maduros. Pero claro, hemos tenido varias de esas experiencias que estos chicos no tienen. Ellos tienen celular, tablets, computadoras, que hacen como si les facilitara de alguna manera la vida, pero no es así. Lo que está haciendo es mostrarles otro camino. Y nuestra misión, de cierta forma, es hacer con que ellos vean que el mundo no es solo la pantalla, sino que tienen una mosca que los va a estar molestando por acá y esa mosca está por algo.
Y esa mosca tiene un camino mucho más cercano a la naturaleza que lo que ellos están teniendo. Entonces, parte de nosotros es hacer que ellos descubran eso. Otra de las cosas que es bien complicada en estos tiempos es que son chicos que no leen. Y como no leen, tenemos nosotros que buscarnos caminos para que para ellos sea como mágico. El saber que pueden descubrir potencialidades de su mente para poder imaginar cosas que no les ha dado el internet, ni les ha dado las películas de ciertos productores que hay en varios países que hacen como las cosas tan establecidas como para que ellos piensen que no tienen la capacidad de imaginar. Entonces, como a nosotros nos ha tocado una época donde leíamos, donde imaginábamos, donde eh, los seres estos que de repente ahora han sido hechos por todo lo que es las películas, son seres como nosotros de nuestras generaciones. Nuestras generaciones han sido capaces de imaginar las cosas que se les están proponiendo a estos chicos y lo que se está haciendo es hacerles pensar que ellos no pueden hacerlo. Y entonces a nosotros nos toca eso. Ustedes verán acá detrás mío, ven acá. Solo esto es una muestra de lo que para mí es una herramienta para hacer que estos chicos descubran que el mundo no es solo la pantalla. Si ven todo este mueble de acá, todos estos 9 cuadraditos son llenos de literatura infantil. Y la literatura infantil para la universidad sirve un montón. Y no es infantilizar a los chicos, sino es más bien mostrarles que existen otras ventanitas de la realidad. Cuando uno va programando la materia, va pensando en todas las herramientas que uno tiene. Estas herramientas nos van a ayudar a que nosotros lleguemos a la meta. La meta es que ellos abran su cabeza y se sientan capaces. Y no es que yo les voy a decir, ustedes van a hacer esto y ese es su resultado. ¿Por qué? Si se les da desde un principio qué es lo que ellos van a hacer, van a buscar en internet y van a hacer un copy-paste. Punto. Porque se les ha mostrado que el camino, cuando es más rápido y fácil, es el que va a ser el vencedor. Y en realidad lo que están haciendo es como ponerle cada vez más capas a esa su lucecita de creatividad. Y entonces nosotros tenemos que ir viendo este paso a paso, pero no desde nosotros. En mi caso, la Noemí me conoce, sabe que soy medio rápida. Mi cabeza va muy rápido. La Noemí es otra que tiene cabeza muy rápida. Y a veces es como difícil el poner, cuando uno maneja de quinta a primera, porque nosotros podemos ir hasta en sexta, si es que hubiera un auto con una sexta muy común. Tenemos que parar para ir en primera, para ir a la velocidad de ellos, que es una velocidad bien diferente. Es una velocidad rápida para todo lo que es mover los deditos y buscar cosas fáciles en internet, que la velocidad de hacer con que sus engranajes del cerebro y todas las conexiones de sus neuronas vayan funcionando mucho más lejos. Entonces es frenar. Tenemos que frenar eso y tenemos que buscarnos siempre un método. Y el método no es una receta que se haga, es algo que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, mi método es, yo voy dando, si quiero lograr un proyecto, voy dando paso por paso. Nunca les digo cuál es el final. Y entonces ellos se quedan con esa intriga de cómo hacen las novelas en la televisión, donde te ponían hasta cierta parte y después si tú querías seguir era, ve el capítulo de mañana. Más o menos es eso. Entonces, uno tiene claro qué es lo que uno va a hacer, con qué herramientas se va a trabajar, para poder hacer con que toda esa nube de estímulos que tenemos la podamos bajar a la realidad y para que ellos puedan caminar pasito a pasito, sin asustarse. Porque si nosotros les mostramos un bloque grande, se asustan, como cualquier persona. Entonces, al tener nosotros este método, por ejemplo, como les digo, el mío es pasito a pasito. O sea, yo voy viendo así como aplicar las cosas que pasan en mi vida.
de repente en una meditación he visto un mundo como con colores y con formas. Entonces digo, voy a agarrar un poquito de eso que yo he visto, voy a ver cómo puedo hacer para que ellos puedan incluir dentro de este proyecto para que puedan ir más adelante. Entre esas herramientas que tengo, verán que todo lo que es biblioteca, bueno, esta es una parte de la biblioteca, las otras las tengo que son de arte, de diseño y de todas las otras áreas de las que me ocupo, están en otra habitación. Y cada una de ellas va a tener como ejemplos de cosas que yo quiero mostrarles. En alguna ocasión me ha tocado dar clases precisamente de creatividad en la normal, la escuela normal superior. Y claro, me dieron como que para ellos era lo más complicado y era dar creatividad a química, física y biología. Entonces, como yo había dado clases en arquitectura, tenía un montón de libros que son de bioarquitectura. Y entre esos estaba todo este camino que hay desde un ser natural, donde se va analizando todas sus estructuras para ver cómo se puede hacer, y eso se vuelve en una arquitectura habitable. Tenía un montón de ejemplos. Entonces, ¿qué he hecho yo? He llevado los libros para que estos chicos de química, física y biología pudieran ver. Y eran chicos que no tienen un mundo donde tengan cercanía a lo que sucede en otros países. La normal superior es de chicos que no están como en la parte de la cúspide de esta famosa pirámide social. Entonces, para ellos ha sido maravilloso. O sea, les ha abierto su cabeza totalmente y a partir de eso, su respuesta a todos los ejercicios que ellos tenían que hacer era diferente. Entonces, todo eso nos ayuda un montón a que nosotros podamos lograr ser buenas personas que guían a otros, porque nosotros no somos dueños de la verdad. Otra de las ¿cómo se puede decir? De los pasos, de las fases que tengo para que ellos puedan acceder a sentirse más seguros para no poner bloqueos, es al comienzo del semestre, como he programado toda la clase, hago una lista de conceptos. Hago la lista de todos los conceptos que serían para tocar en la materia. Y entonces lo que hago es, les digo, bueno, la siguiente clase van a ustedes buscar en internet o en lo que ustedes tengan al alcance la información de todos estos conceptos. Una vez que tengan eso, las clases, los primeros días, son apoyados en lo que ellos han investigado. Entonces todos los chicos tienen que hablar. Cada uno de ellos va exponiendo qué es lo que ha buscado. Entonces no soy yo como dueña de la verdad que viene aquí a decirles que yo sé, que no sé qué. No, es más bien hacer con que ellos mismos sean los que están planteando la explicación de cada uno de estos conceptos para hacer una base de su conocimiento. Y a partir de eso es que todas estas listas de conceptos que ellos tienen que buscar van a ser abordadas en el semestre entero para que ellos puedan hacer sus proyectos. Para poder hacer eso, además, ya yo he seleccionado algunos de los instrumentos que me van a ayudar. Cuando uno viaja, donde sea, también tiene una serie de intereses propios. Mis intereses propios son, por supuesto, naturaleza, cristales, museos, librerías. Pero entre las librerías yo me voy fijando desde otros lados. De repente, en alguno de mis viajes me ha tocado ir a una de estas tiendas impresionantemente gigantes donde tienes una pared entera solamente de tarots. Y claro, en sociedades como las que tenemos ahora, si alguien dice, uy, he comprado un tarot, te miran con cara de, esta tiene su sombrero de bruja, tiene su escoba parada en la pared, y si se da la vuelta sale la cola porque era un dragón hecho bruja. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es agarro estas cartas y además lo que hago es para seleccionar algunas de las cartas, me fijo en el tipo de imágenes que son. Entonces voy viendo
por ejemplo, de repente hay un tarot de dragones o hay un tarot del mundo de cristal o de diosas o de brujas o de no sé qué. No sé. Entonces hay como una serie entera. Entonces voy mirando y me voy fijando en las imágenes. Y de repente cada una de estas imágenes me ayuda a que yo diga, ah, esto me va a servir para que yo pueda lograr que mis estudiantes hagan una historia a partir de algunos de estos personajes. Y entonces, por ejemplo, hay uno de los tarots que es precioso porque además tiene un fondo que es como muy metálico y tiene cosas como estas, como personajes así. Tiene otros personajes de este tipo o así. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo pongo sobre la mesa, porque ya sé que es la tarea que ellos tienen que hacer. Entonces, antes de llevar las cartas a clases, les echo a hacer una historia. Y esa historia a veces sale de, no sé, de cosas que vienen a mi cabeza, tipo, imagínense que ustedes están desayunando y de repente se les aparece este personaje. Y este personaje, ¿qué información les está trayendo? Y comienzan, les dejo así, les doy un cierto tiempo para que ellos comiencen a crear esa historia. Y después de eso le digo, bueno, ahora ustedes vengan y en la mesa he colocado todas las cartas desde el lado que no se ve y tengo otras cartas también, tipo esto de acá, que está de cabeza, que son como el espíritu de los animales. Y entonces voy combinando y hago 3 mesas, ¿no? Y entonces son 3 mesas diferentes y ellos tienen que coger una carta de cada una. Y tengo además otras cartas que son de imágenes de cristales, como estas. Y entonces pongo en 3 mesas diferentes las cartas, justo del lado que no ven, para que ellos vayan recogiendo una. Y entonces cada uno va a tener como un personaje, un cristal, un animal específico. No todos van a tener el mismo. Y entonces voy haciendo como, bueno, ese personaje que está ahí, ustedes le van a dar como una profesión, van a darle un parentesco o van a hacer con que sea, por ejemplo, en alguna de las imágenes es un rey, imagínense que ese rey es su súbdito y ustedes están por encima de él. Y entonces que ustedes pueden mandonearlo. Entonces ustedes vean cómo van a hacer esa historia. Y una vez que ellos terminan de hacer eso, dicen, ¿y estas otras 2 cartas para qué hacemos? Bueno, esas cristales se van a imaginar ustedes para qué les sirve. Puede ser que ese cristal, si ustedes se lo comen, va a ser con que ustedes de repente les salgan alas de las orejas y puedan ir hasta la montaña más alta, hasta el Himalaya, y vayan a rescatar al animal que ustedes han sacado en la otra carta. Entonces, todo ese proceso hace con que ellos vayan apropiándose del ejercicio y puedan lograr conectar ciertas neuronas en su cabeza en lugares del cerebro que no los tienen como tan ejercitados. Al mismo tiempo, cuando ya han terminado de hacer todo este ejercicio, de hacer una historia, de imaginarse de todo eso, les cuesta mucho escribir a mano. Yo les hago escribir a mano, porque cuando uno mueve la mano con el instrumento este, que es o lápiz o puntabola o plumafuente o lo que sea, hace con que el cerebro piense que eso es en serio y es una cosa que hay que guardar. Si uno digita, el contacto que se tiene con lo que se está logrando no es el mismo. Es como entrecortado y es como tener una clave Morse que el cerebro no va a tener la capacidad de decir esto me sirve para la vida. Esto me sirve para pasar el rato. Es esa la diferencia. Entonces ellos es como, ay, pero ¿y puede hacer
en mi celu. No, no puedes hacer en tu celu, tienes que hacerlo a mano. Y esa es una de las cosas que es complicada. Pero por suerte estamos de este lado y no del lado de los que tienen que ser guiados de alguna manera. Y entonces, una vez que ellos han hecho eso, ya podemos hacer con que tengamos el producto final. Para el producto final, en algunos casos, por ejemplo, en comunicación, les hago hacer como un libro álbum. Ustedes saben que los libro álbum son todas lo que se llama literatura infantil, que tienes imagen y tienes texto. En algunos casos tengo una buena colección de libros infantiles que tienen como imágenes, este es como una joyita, ¿sí? Que tiene es como una guía de expertos en dragones. Entonces se tienen cosas interactivas que ellos pueden ir sacando todo lo que es la información y les muestro. Porque, por ejemplo, aquí tenemos como toda una información, toda una cosa, y es como súper lindo porque tenemos sobre estos animales, tenemos varios detallitos, o sea, no es una cosa lineal, sino que se tienen muchos ejemplos en eso para que ellos puedan activarse y ver toda su curiosidad. Y entonces hay cosas como es el esqueleto de un dragón, y además es como mucha información, pero que no se dan cuenta, que están como viendo el interior. Entonces, tengo cosas como estas, que son joyas, o tengo cosas como mucho más simples, tipo libros así, ¿no? O sea, que es una ilustración bien fácil. ¿Qué es lo que hago con este tipo de cosas? Lo que hago es facilitarles esta relación que se tiene con lo que es el texto, que es lo que ellos han escrito, y lo que van a producir después, que es la imagen. Y si yo les muestro cosas así, que no es una ilustración como muy realista, sino que tiene que ver con todo un camino más naif, logro que ellos sientan como, ay, qué bien, yo también puedo hacerlo. En el momento que ellos me entregan este trabajo, que es como el producto de todo el semestre, y tienen algo tangible, se sienten poderosos, que es lo que no se han sentido en el colegio. Porque en el colegio, cuando uno comienza a papar moscas, que es cuando el cerebro está yendo hacia otros lugares a cosechar información, te dicen, oye, atendé. O hablas con el compañero, no hables. O sea, lo que mucho hacen en el colegio es quitarte los caminos de expresión. Y entonces el rato que ellos tienen su producto, les está mostrando que son capaces de hacer cualquier cosa. Algunos de los puntos de partida son autores de lo que es la literatura internacional, que tienen como, para mí, Italo Calvino es maravilloso. Tiene los dos libros que para mí han sido primordiales, son tanto Las ciudades invisibles como Las cosmicómicas, porque siempre me van a dar como caminos diferentes. Entre esos también está José Luis Borges, están otros autores, está hasta Balzac. O sea, todo lo que yo he ido leyendo durante todos los más de medio siglo que estoy en este planeta. Y entonces lo que ha hecho es que yo pueda tener como toda una biblioteca de posibilidades de cosas que yo puedo buscar como herramientas para poder estimular una respuesta. ¿Y qué es lo que hago? Yo no les doy, o sea, me van a leer esto. No, yo les leo. Inicialmente yo les leo, porque como son chicos que no leen, estamos hablando de un casi entre 80 y 90% que no leen. Ese otro poquitito son los que te van a ayudar a que puedas ir un poco más allá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Les digo, bueno, yo les voy a leer una historia, pero no van a tener el título y no van a tener el autor. Entonces, lo que tienen que hacer es prestar atención. Y entonces les digo, lo que ustedes van a hacer es van a buscar y van a comenzar a anotar algunas cosas, si es que les provoca el anotar algo. Y entonces yo les leo. Y son historias cortitas, pero son totalmente diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que ellos primero se desconcierten
y se queden como sin piso. Y es como, ay, Dios mío, esta nos ha quitado el piso y no sabemos volar. Y se quedan con esos ojos de huevo frito. Y entonces yo ya me doy cuenta que ellos están como, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Me va a tocar atender. Y no voy a poder chatear mientras estoy escuchando lo que este ser tan extraño que me ha tocado de docente está leyendo. Y entonces termino de leer y les digo, bueno, ¿qué han escuchado? Lo que han escuchado y se quedan así como ¡oh! Pasmados, porque son cosas que no son frecuentes para ellos. Y este factor sorpresa me ha pasado muchas veces que después me han pedido, nos puedes dar el autor y nos puedes dar los libros y nos puedes dar los títulos y son chicos que se han puesto a leer. Entonces, no es este estímulo de te toca leer porque te toca. No, es buscar más bien la chispita de la curiosidad de algo que te está provocando algo dentro tuyo. Y entonces eso hace con que nosotros estemos estimulando no solamente en un área, que sea una expresión pintada, dibujada, escrita, no, sino que también sea este estímulo de mi cerebro va a imaginar mundos y no los voy a ver en una película. Muchos de los libros que tengo, ninguno hay en película, porque precisamente los libros infantiles que yo busco es que no sean alguno que hayan hecho una película, porque ahí me quita toda la posibilidad de hacer con que ellos entren en mundos diferentes. Esa es parte de cómo funcionan muchas de las tareas que les hago hacer. Tengo algunos ejemplos también, como les voy a mostrar uno, que son como libros bien, este de acá es sobre las moscas tsetse que te dan sueño. Y entonces se tienen dibujos e ilustraciones que son bien naifs. Y entonces mientras ellos van viendo, porque además les llevo toda esa colección, todo eso que ven allá, les llevo para una clase, para que ellos vayan viendo. Y entonces les digo, vean todo lo que puedan. Y entonces comienzan a ver, y al ver este otro tipo de imágenes, es como realmente darles las llaves de varias puertas. Y entonces ellos van a acceder a toda esa maravilla de fantasía ajena. No es la fantasía propia, sino que es además este poder apreciar sin juzgar. Porque se tienen algunos que son como estas ilustraciones que ni una foto hiperrealista va a poder mostrar, ¿no? Que hay algunas que son de rescate de lo que es animales que están en extinción o cosas de esas, que tienen una ilustración que está muy bien hecha. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos van abriendo la mente en distintos lugares que hacen con que se sientan muy capaces. Una vez que uno ha estimulado todo eso, vamos a tener resultados que van a ser mucho más allá de lo que esperamos. Por supuesto que van a haber los flojos. En algún momento, este semestre, les he mandado a hacer un vehículo y tenían que hacer un vehículo que podía... En realidad les he hecho hacer una historia que era, tenían que imaginarse que se abría un mundo subterráneo. Y ese mundo subterráneo ellos tenían que irlo describiendo. Entonces les he ido dando así ese tipo de estímulos de varias cosas para que ellos puedan hacer ese mundo. Y tenía que ver con sueños, tenía que ver con pesadillas, tenía que ver con colores, tenía que ver con emociones positivas y negativas para que ellos las convirtieran en formas y en colores. Y a partir de eso tenían que hacer su mundo subterráneo. Y tenían que escribirlo y para eso tenían que hacerme un vehículo para poder llegar ahí. Ha habido un grupo, porque además, la otra cosa, una vez que tienen su historia, hago que se junten por grupos para que fusionen las historias. Eso hace con que ellos charlen, con que ellos puedan debatir desde un respeto al otro, un respeto a la idea del otro, y además como un tren. Porque si la locomotora del otro está avanzando, yo puedo poner mi vagón detrás, porque ha hecho con que lo que él ha dicho me está mandando una imagen diferente
y entonces mi viaje se hace más interesante. Y entonces hago estos grupos, nunca saben de cuántos van a ser los grupos, y tienen que fusionar para poder lograr un vehículo que los lleve a los 2 mundos, o a los 3 mundos, o a los distintos mundos de los grupos que se hayan hecho. Y ha habido un grupo que me ha hecho un portal. Y era un portal, y era por el portal que se podía pasar, y han hecho la representación del portal porque podían hacer el resultado ya sea en físico o en virtual. Entonces podían hacer en computadora. Ha habido un grupo que ha hecho un vehículo tan espectacular que ellos mismos se han sorprendido y querían venderlo. O sea, estaban buscando en Mercado Libre si había algún tipo de esas ideas para poderlas vender. En contraparte, han habido 2 grupos que uno me ha presentado una cosa en gelatina, que era, yo miraba y decía, Dios mío, ¿de dónde han sacado esta cosa? Y los otros me han traído una cajetilla de cigarrillos pegada con una cajetilla de fósforos y ese era su vehículo. O sea, siempre vamos a tener toda esta serie de respuestas. Y entre esas respuestas, claro, están, yo supongo que los que han presentado esa gelatina que parecía, era realmente asquerosa. Y era así como que miraba y he dicho, ay Dios mío, he apagado mi cámara porque soy de las que no puede disimular. Y entonces la presentación era online, entonces he apagado la cámara porque realmente la cara que yo he puesto y me he dado cuenta que estaba poniendo una cara así terrible y he dicho, mejor apago para evitar reacciones. Y entonces las 2 cajetillas ha sido como vergonzosa. Y cuando han visto el resultado de los otros, se han quedado avergonzados, claro, porque se han dado cuenta que ellos podían hacer cosas mejores. Siguiente trabajo, mejoran en su producción. Y esa es la idea. Algunos de los resultados que tengo, les voy a mostrar que tengo algunas fotos, pero son como bien variados. En algunos momentos, como les digo, algunos de mis instrumentos principales, que son algunas obras literarias, las he utilizado de distinta forma. Por ejemplo, las ciudades invisibles me han servido para que ellos propongan, este semestre tienen que proponer una escuela o una universidad que esté relacionada con la ciudad que han escogido. Y son ciudades, por ejemplo, hay una ciudad que está construida a partir de las postales que tienen en su memoria cada uno de los visitantes. Entonces ellos tienen que ver cómo es que van a proponer ya sea una escuela o una universidad para ese lugar, viendo cuáles son las necesidades. Hay otro de las ciudades que esa no van a hacer porque han hecho en otro ejercicio. Es una ciudad que está construida a partir de todo lo que son las instalaciones de agua. Y ahí viven ninfas. Y entonces, claro, habían uno de los grupos que tenían que buscar la necesidad para ver cómo ellos podían proponer una respuesta o una solución. Ese grupo ha hecho 3 respuestas. Una, la más cuadrada del mundo, que a esta ciudad así fantástica donde habían ninfas y habían todos estos seres como bien etéreos, les han puesto muros, techos y pisos como respuesta. Y la otra respuesta del mismo grupo eran 3 respuestas. La otra respuesta era un híbrido entre poner paredes y techos y además poner vegetación. Y la tercera respuesta ha sido fantástica, porque ha sido poner vegetación, hacer con que estos seres elementales estén felices. Y entonces han hecho todo lo que era necesario para que esta ciudad sea lo más adaptada posible a ellos y hacer con que los seres humanos no los molesten. Entonces, son como resultados súper lindos. En otros casos, en otras veces que me ha tocado hacer estos ejercicios, han tenido que hacer algunas ciudades imaginarias, pero no a partir de Italo Calvino, sino de repente yo me soñé algo y entonces he hecho como una historia para contarles para que sea el punto de partida de que ellos hagan. O en algunos otros casos tengo algunos estudiantes que provienen de
situaciones familiares difíciles, que son de escasos recursos o que tienen como una vida más complicada. O sea, son chicos que tienen entre 18 y 20 años, pero que han tenido una vida tan difícil que tienen una autoestima que no está tan bien asentada. Entonces, por ejemplo, en algunos casos les digo, bueno, busquen el significado de su nombre. ¿Qué significa su nombre? ¿De dónde viene su apellido? Y entonces comienzan a ver de dónde ellos provienen. Y comienzan a construir una base de vida mucho más fuerte. En algunos casos han ido viendo cómo su apellido es algo súper fuerte. Porque, por ejemplo, un condori viene de cóndor. Y el cóndor es un ave muy poderosa simbólicamente. O de repente viene porque además tienen toda la otra parte que vienen apellidos más bien hispanos. Entonces, esta fusión de las culturas no la entienden como estos han venido a matarme y a conquistarme y a pegarme y a quitarme. No, sino como, mira de dónde viene. Y esto con esto otro se junta y además mi nombre, ese que no me gustaba, de repente significa una cosa súper poderosa. Y voy juntando todo eso y a partir de eso les hago hacer, por ejemplo, un amuleto. Y entonces ellos tienen que investigar qué es un amuleto para que ellos puedan realizarlo. Y eso hace con que ellos puedan ser seres más seguros. En otra oportunidad me ha tocado que justo la segunda clase que teníamos era el día de San Valentín. Entonces les he hecho hacer una carta de amor a sí mismos. ¡Wow! Entonces han tenido que escribir esta carta de amor y les he dicho, solo la van a leer ustedes. Nadie más la va a leer porque es algo de ustedes para ustedes. La van a escribir, la van a hacer así súper linda. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Así como ustedes guardan en su corazón cosas especiales, van a hacer un cofre. Y van a hacer un cofre que van a guardar un tesoro, que ese tesoro es esa carta. Han hecho unas cajas. Dios mío. En algunos casos, eran unas cajitas así chiquitas donde han doblado su carta, pero venía otra caja, otra caja, otra caja, otra caja, otra caja. Y que uno abría una y se iban abriendo por partes todas. O sea, se han rajado totalmente. Y además súper pintaditas, súper hechas, se les ha hecho perfecto. Ustedes ya tienen su tesoro para toda su vida. Si en algún momento tienen un momento en que están así como deprimidos o están viendo que no tienen solución en alguna cosa que tienen en la vida, abran su carta y léanla. Entonces eso va haciendo con que ellos se fortalezcan como personas. Y es la guía que podemos nosotros dar a estos chicos que están como cada vez más confundidos de qué es lo que viene por delante. Nunca saben. Nosotros mismos no sabemos, pero como ya estamos caminando en este mundo y tenemos varias cosas que vamos apreciando por el recorrido que tenemos y por la mochila llena de experiencias que está en nuestra espalda, y que además en realidad es una mochila que viene conectada a nosotros, no es algo que la tiremos y listo, no, sino que ahí vamos guardando además muchas cosas que es nuestro aprendizaje. Y eso hace con que nosotros, como hemos recorrido muchos caminos, ya sean fáciles o difíciles, sobre todo los difíciles, hacen con que nosotros tengamos herramientas para poder apoyar a todos estos chicos. Porque de la parte fácil, ¿cuánto aprendes? ¿Cuánto aprendes de ayudar a otro a que cruce el mismo puente difícil que a ti te ha costado lograr? Entonces, eso hace con que nosotros podamos ver los caminos, porque es bien difícil el aconsejar sobre algo que tú no has hecho. O sea, no se puede. Y nosotros, al estar del lado del docente, tenemos que ser como mucho menos subidos en un pedestal. Tenemos que bajarnos del pedestal porque ese pedestal no sirve para nada. Para lo único que sirve es para que venga un perro y se haga pis. Eso era mi pregunta, María Eugenia. Tú que estás tanto con los niños y los niños y los jóvenes,
¿qué más necesitan? ¿Dónde está la quid of the question? ¿Dónde está su esencia y lo que piden a gritos? Porque hay muchos suicidios, tú sabes, y dónde hay que atender la máxima prioridad. Precisamente lo que a mí me ha pasado, antes de hacer este ejercicio de la carta, me tocó una chica que se suicidó. Y Wow, era wow, una wow. chica, sí, no, era una chica que venía a pedirme ayuda en un semestre anterior a ese. Y entonces vino y lo que hice yo es comencé a apoyarla, le di algunos cristales, le di como, mira, puedes hacer esto o puedes ir por este camino, fíjate, y buscarle como ah, herramientas para que se pueda sentir como más querida. Ujú. Y ha estado caminando hasta que algo ha pasado en su casa que ha evitado que siga yendo a clases. Y ha faltado a clases como un mes y medio. Y yo iba a preguntar, decía, ¿qué ha pasado con esta chica? ¿Qué pasa con Y se ella? desesperó. Y claro, ha pasado algo que no la ha dejado ir a clases y después me enteré que se había suicidado. Pero han sido como mes y medio que Oh no podía my ir a clases. God. Entonces, desde el momento en que estaba subiendo, yo creo que una de las cosas es hacer con que ellos se sientan poderosos. Y hay una cosa que no sé si es una, ¿qué se puede decir? Una aptitud con la que uno nace, pero me ha pasado muchas veces de tener esta lectura del otro. Y tengo una lectura del otro que al segundo día de clases, que puedo tener como 60 estudiantes en mi aula, ya sé cómo es cada uno. Porque creo que es como que es una conexión desde el corazón hacia los otros, que es más fácil leerlos y poder percibir parte de eso. Me ha pasado también el otro lado. Ha habido un chico que tenía clases conmigo que al final del semestre su rendimiento no le daba. No le daba. O sea, para habilitar, o sea, para que tú puedas tener la opción de llegar a un examen final, o sea, que estés aprobada, en la católica tienes que llegar a un mínimo de 60%. Este chico tenía como 40. Y he sentido, o sea, no es una cosa que me haya dicho, que haya puesto alguna pauta, no. Es el ponerse en un estado de recibir la energía del otro. ¿Y qué es lo que yo he sentido? He dicho, si yo lo aplazo, se suicida. Pero tenía esa certeza. Entonces he dicho, no me cuesta nada que la pruebe. Sé que ha aprendido, sé que algo tiene y no le ha permitido llegar al nivel con que esté apto para continuar. Y entonces le he puesto la nota, el examen final, que era una cosa mucho más simple, me lo ha entregado y claro, con eso aprobó. Me he encontrado con él 2 años después. ¿Y qué Se me ha pasó? acercado, me ha abrazado y me ha dicho, me encantaría pasar clases contigo ahora, que ahora sí estoy preparado. Y lo he sentido súper seguro. O sea que es esta empatía. Es algo que tenemos que sembrar en nosotros porque tenemos una responsabilidad muy grande. La responsabilidad del docente es algo como muy fuerte. Podemos Wow. dañar la vida de alguien o podemos ayudarlo a que pueda tener una herramienta y que vaya mucho más allá. Y son Wow. chicos que sí tienen una carencia de seguridad en las herramientas que los hacen fuertes. Pues Eso el es lo que yo apoyo es creo. netamente emocional en este caso, o sea, Sí, casi 100%. sí, Primero, es emocional y es de psicoemocional. alma, y es álmico. Álmico, wow. Sí, sí, Wow, tengo porque piel de gallina. es que es esa conexión que se tiene. El momento en que uno baja la guardia, porque lo que quieres es que ellos te sigan al mismo paso que tú, no puedes ponerte en ese tonto pedestal. Tienes que estar a su nivel, tiene que ser todo horizontal para que fluya de corazón a corazón.
Y no es solo emocional, es del alma. Wow. Y entonces yo creo que eso es bien importante, sobre todo para chicos de ahora. Sí, sí, y la situación de ahora. Por si acaso Sí, tienes alguna fotos, dibujos, ejemplos de lo que hacen. tengo. Ah, Les voy genial. a Te pasar voy y a les voy poner a... pantalla grande. Súper. Ya. Por ejemplo, acá, ¿Qué en están esta parte de haciendo? acá. Esto de aquí y esto es un ejercicio de una materia que se llamaba creatividad, comunicación y diseño. Y lo que ellos tenían que hacer era, los hacía hacer que partan de una emoción y a partir de esa emoción ellos tenían que disgregar en varios pasitos, tenían que hacer como una lista de palabras que se les venían a la cabeza, tipo, además les busco como un número súper grande, tipo 40 palabras para que ustedes puedan escribirlas cuando escuchan esta palabra. Por ejemplo, eh, asco. Y entonces, si yo te digo asco, ¿qué te viene a la cabeza? Entonces, chucu, 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 chucu. Y entonces tenían que comenzar a escribir y el primero que acabara hacía stop para el resto. Y entonces cada uno iba leyendo todo lo que había puesto. Una vez que tenían eso, lo que ellos tenían que hacer es a cada palabra, tenían que ponerle una forma abstracta entre líneas, puntos y planos. Una vez que habían hecho eso, tenían que ponerle color. Después de que habían hecho eso, tenían que combinar algunas formas para lograr una tercera o cuarta forma. Una vez que tenían todo eso, hacíamos grupos para que pudieran fusionar sus formas. Y a partir de esa fusión tenían que hacer trajes. Y tenían que ser trajes, en este caso eran trajes sobre lo que eran basura. Y tenían que diseñar trajes. Y yo escogía, o sea, al sorteo, quién era el modelo al que tenían que vestir. ¡El Porque es que, modelo! claro, él, por ejemplo, ¡Por era, sorteo! claro, tenía que ser, cualquiera de ellos podía ser el modelo. En algunos casos les ha tocado al más gordito del grupo. Y entonces tenían que buscar las herramientas, tenían que buscar cada uno de los elementos con los que iban a hacer. Y les ponía como, por ejemplo, tenían que trabajar con fibras vegetales. En este caso eran fibras vegetales, pero que podían utilizar uno o dos materiales también de desecho que pudiera hacer con que enriqueciera su diseño. Aquí estas son chalas de choclo, esto de aquí son vainitas y zanahorias y puerros. Esto de ¿Qué acá pues? son, sí, esto de acá son hojas de plátano y entonces se iban a mercados y tenían que ir buscando basura donde pudieran para poder hacer el ejercicio. Y después tenían que hacer un desfile donde explicaran cuáles eran los conceptos sobre los que habían trabajado. Y entonces, claro, esta era la tarea final. Esto de acá, que ven aquí abajo, es uno de los personajes que tenían que hacer a partir de ciertos cuentos de sueños que ellos se habían soñado. Y entonces íbamos haciendo como una fusión de cuentos para que pudieran hacer una historia y pudieran hacer antídotos, por ejemplo, para pesadillas. Y ahí tenían que hacer personajes. Esto de acá es un trabajo de personas de... sí, era de la misma materia, ay, perdón, era de la misma materia, pero que tenían menos tiempo, ¿no? Entonces, no era trabajo final, era uno de los ejercicios del momento. Esto de acá era una ciudad que tenían ellos que hacer a partir de otros estímulos que habían sido hechos. Son chicos de comunicación y lo que han hecho era, hacían una instalación en un parque. Y entonces cada uno de ellos han hecho, esto de acá era una parte y acá tenían una pecera donde iban yendo todas estas líneas. Y entonces uno iba visitando esta ciudad y que también todo era con material de desecho. Después, esta otra
imagen que tienen, esto de acá es la culpa, el infierno y todo lo que son ¿qué puede ser? Las reglas desde el lado negativo de lo que ha sido la religión. Entonces ellos tenían que representar con colores y yo les daba, por ejemplo, acá tenían que hacer uno de estos conceptos con colores cálidos. Aquí tenían que hacer, era libre, y aquí tenían que combinar. Y siempre es con formas abstractas. ¿Por qué con formas abstractas? Porque en el colegio se han ocupado de convencerlos de que no saben dibujar. Y entonces una de las cosas que siempre me repiten es que yo no sé. El rato que me dicen eso, yo les digo, yo no les he preguntado. Yo nunca les he preguntado si saben o no saben. Lo que he hecho yo es decirles, hagan. Y yo no les digo que me copien la realidad, sino que busquen formas abstractas. Lo abstracto hace con que uno pueda sacar sin ninguna restricción. Y este es uno de los resultados y este final, este es otro. Entonces aquí han hecho con pincel, en algunos casos han hecho con dedos, han hecho con lo que tenían a la mano. Y tiene que ver con estos conceptos. Y entonces siempre me voy buscando. En algunos casos voy saliendo de sensaciones o sentimientos o emociones, ya sean positivas o negativas. Si son, por ejemplo, negativas, lo que hago es que ellos las expresen de una forma con que en el momento en que ellos expresan algo bello de algo que no es tan bonito, ya las están transmutando. Entonces siempre hago con que, si es que parte de una cosa negativa, que en la sociedad de ahora hay mucho el miedo y se tiene como ¿qué se puede decir? Es como endiosar lo que es el miedo. Se tienen muchas películas de terror, se tienen todo este lado como bien oscuro, como si fuera lo máximo. Y eso es parte del mundo de los chicos de ahora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Les doy estímulos positivos. Entonces les digo, háganme una lista de 15 emociones positivas o búsquenme imágenes que sean positivas y todo positivo para que ellos no me vayan a vampiros, a murciélagos, a no sé qué, a zombies o a cerebros que se van cayendo o que salpican sangre, sino que vayan buscando más bien el otro lado, que es el tesoro que ellos tienen. Y que yo creo que eso también los ayuda a que vean el mundo desde otra ventana. Claro. Este otro son, esto de acá eran de esta materia que les he dicho que se llamaba vivir jugando. Tenían que hacer un juguete, pero claro, les he dado así como varios pasitos para que ellos puedan proponer un juguete. Este de acá es de un chico de administración que nunca en la vida había interactuado con materiales. Wow. Y se le ocurrió hacer este tiranosaurio con pedazos en desuso de una bicicleta. Y ha ido donde soldadores, donde estos señores que tienen así sus talleres como un poco fuera del centro de la ciudad, para aprender a soldar, para poder hacer esta tarea, que era una más de las tareas que tenían que hacer. Esto de acá es una chica que ha hecho una muñeca. Este es el tronco de la muñeca que dentro tenía un lápiz. Y entonces tenía todo esto y eran para poderla vestir. Y entonces se pintaba cada parte para poder hacer con que fueran los vestidos de su muñeca. Esto de acá es un perro. Y entonces esta persona se ha puesto a coser partes. Entonces esto de acá era el cuerpo, estas eran las patas, pero las patas también podían ser las orejas. Y esto de acá podía ser la cola, pero al mismo tiempo podía ser como algo que se le ponía en la frente. O sea, eran como juguetes neutros que podían ser hechos como algo híbrido para lo que uno quisiera construir. Estos chicos todos eran de áreas de derecho, administración de empresas y ¿cuál era la otra? Ingeniería de sistemas. O sea, áreas que se supone que en el prejuicio no son creativas. Entonces, estos son algunos ejemplos. Claro, tengo un montón de otros ejemplos, pero
los hubiera tenido como mucho. Entonces, es parte de lo que ellos hacen. En algunos casos han hecho cómics, en algunos casos han hecho, hace 2 semestres ha habido una chica que ha hecho toda una historia, era como un diario, donde tenía fotos, tenía collage, tenía imágenes, que el personaje que era el dueño de este diario era un vagabundo en la calle que había perdido la memoria. Y entonces que iba juntando pedacitos de la historia que eran estas fotos. Era una cosa fantástica, porque además en ese medio es que este vagabundo se convierte de ser hombre en ser mujer en un instante, en una noche. O sea, se duerme y despierta y es mujer. Y toda esa historia la va contando con imágenes. Entonces, ese tipo de cosas son maravillosos, porque además es un producto que lo pueden tener. Y eso hace con que ya los apoye, y los apoye muchísimo en ser más habitantes de este planeta. Wow. Y yo creo que eso es vital para todas las carreras en la universidad. Debería Sí, en ser todo, como todo, todo, todo. obligatorio, sí. Y hay muchas de las direcciones de algunas carreras y todo eso que dicen, no, es que esta ya es un área creativa, no necesitan la materia pura. Yo creo que sí. Yo creo que Todo. siempre necesitan algo como libre, porque hace con que puedan tener el aire que necesitaban en el colegio, sobre Claro. todo en esta transición de lo que es la educación, porque tenemos una educación que es bien antigua, es para crear obreros, ¿no? O sea, sabemos que viene de siglos pasados que se necesitaban personas aptas para poder producir en industrias. Y eso hemos venido heredando, o sea, nosotros mismos hemos Sí. pasado por esa formación. Sin embargo, hemos tenido la suerte de que nuestros seres que nos protegen nos han guardado y han preservado toda esta parte un poco diferente para que podamos Sí. proponer cosas ahora. Sí, porque en realidad, ¿qué se hace? Se abre, con la creatividad y todo lo que proponen, se abre ¿qué? El hemisferio derecho. Y cuando se activa el hemisferio derecho, ya se conecta con el izquierdo, si el apoyo es emocional también, entra en ondas alfa y ya empiezan a abrir todas las posibilidades. También el pensamiento lateral, buscar soluciones, ser proactivo y bueno, se abre Ujú. el florecer de esta persona, de este ser. Qué lindo. Para acabar, había una pequeña noticia o gran noticia y con eso vamos a hacer el programa. ¿Nos quiere compartir o es muy temprano? La multi-U. La multi-U. Estamos con un proyecto que se llama la multi-U, 3.000, 4.000, 5.000 en 13 países y estamos muy felices porque en Bolivia la vamos a hacer también. ¿Y quién se va a encargar? La profesora Mara Eugenia. Con toda su creatividad, ya lo estamos visualizando, va a ser un sueño. Solo al entrar va a ser como el Museo de la Creatividad, no va a parecer una universidad para nada y se llama Para la Paz. Entonces es muy necesario ahora. Y la prioridad que va a ser la parte emocional, la parte amiga de los chicos y las chicas. Y con eso vamos a ayudar a co-crear este nuevo mundo que anhelamos tanto. ¿Quieres darnos tu cierre? Nunca se Y cierran, ¿no? además, Pero algo para concluir este programa maravilloso. una de las cosas que a mí me parece súper importante en todo es saber que somos un pedacito del planeta y de la naturaleza. Y que nunca nos olvidemos de eso, en todo, hasta en cosas bien simples. Tipo, me presentas tu tarea, pero sin una carátula, porque lo que estás haciendo es utilizar más papel que no es necesario. Y me parece importante el saber que somos pedacito de planeta, pedacito de mineral, pedacito de vegetal, pedacito de animal, pedacito de espiritual, pedacito de luz, pedacito de sol. Y eso es importante. Yo creo que tiene que ser la base de todo. Eso. Muchísimas Gracias. gracias. Que tengan un súper lindo día y vamos a ver las preguntas y todo eso. Vamos a seguir.
como siempre. Chao.